Bien, jóvenes, con esto empezamos la arquitectura islámica, la arquitectura musulmana en España. Evidentemente esto no es España, esto es la Meca, en Arabia, y es la ciudad más importante del Islam, porque aquí está la piedra negra, la Kaaba, donde hay un betilo, una piedra sagrada para el Islam, que ya era sagrada de antes de la vida de Mahoma, fundador del Islam. No me voy a alargar, aquí se juntan unas multitudes tremendas, ¿eh? No me voy a alargar, esta es la piedra negra. No me voy a alargar con la introducción a la religión del Islam, porque da la casualidad que eso se ve en una asignatura muy chula que se llama Patrimonio Cultural de Andalucía. Que si la disteis, que me alegro, y si no matriculasteis de ella, pues haberos matriculado porque ahí es donde se explica. Pero os digo que es una religión tremendamente simple, además que tiene 5 preceptos, por eso se pone su emblema, la mano de Fátima, y el que más nos interesa a nosotros es la oración. Perdón, la oración. ¿Por qué? Porque la forma de orar de los musulmanes va a marcar la forma de las mezquitas, que es lo que nos interesa a nosotros. Pues bien, por estos 5 principios, el emblema de la mano es muy musulmán, parece mucho en puertas. De hecho, es muy típico este aldamón todavía en España, ¿eh? Bien, os digo que Mahoma funda lo que es el Islam. Islam significa sumisión a Dios, en el año 622, cuando huye de la Meca a Medina. Eso se llama la Égira, y funda la primera comunidad musulmana de la historia en Medina. Pero luego conquista la propia Meca. Estos son los territorios que conquista Mahoma en vida. Él muere en el 632. Y luego sus sucesores, los califas ortodoxos, y luego, cuando se dieron cuenta que era un territorio demasiado grande, una dinastía de califas. El sucesor de Mahoma, el que tiene el poder religioso y político en el Islam, es el califa. Bueno, lo tenía, ya no existe el califato. Es el califa. Pues bien, los califas, la primera dinastía de califas es la dinastía Omeya. Es la dinastía Omeya, esta, la dinastía Omeya, y ponen su capital en Damasco. Esta es la bandera de los Omeyas, una bandera verde, y es verdad que tenía un águila en Damasco. Luego se van a ir extendiendo por cada vez por más territorio hasta que en el año 711 conquistan al Andalus y luego llegan a meterse en Francia hasta Poitiers, que está por aquí, donde son derrotados en el 732. Por aquí son derrotados por los chinos en la batalla de Talas y por aquí son derrotados cuando intentan tomar Constantinopla por los bizantinos. Bien, entonces crean un enorme imperio en territorios que fueron primero Arabia, que no era territorio de ningún gran imperio, pero el antiguo imperio persa sasánida y el imperio bizantino, o heredero del antiguo imperio romano. Y hasta aquí estaban los visigodos, por ejemplo. Tengo que deciros una cosa del Islam. El mundo islámico es profundamente teocéntrico. Y entonces ellos tienen una arquitectura que quiere dar ese valor teocéntrico, ese valor a Alá, a Dios, por encima de la humanidad y dar una lección de humildad. Todo lo que hace el ser humano es efímero. Hay una frase que se repite mucho en la arquitectura musulmana: solo Alá permanece. Todo lo que hagamos nosotros no es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces tiene un profundísimo valor teocéntrico. Pero curiosamente, cuando los musulmanes empiezan a conquistar su imperio enorme, ellos vienen de Arabia, ellos nada más que saben de tiendas de campaña y de 4 casitas. Ellos ni saben de imperios, ni saben de arquitectura, ni de escultura, ni de pintura, ni de 10.000 cosas de navegación. Y de eso lo van a aprender de los bizantinos. Y los bizantinos lo habían aprendido todo de los griegos y de los romanos. Por lo cual, a esta arquitectura propia de ellos, a esta arquitectura con un sentimiento islámico teocéntrica, hay que superponer también una arquitectura aprendida, una arquitectura heredada, aprendida de los romanos y de los griegos vía Bizancio, ¿no? Que claro, hombre, el Bizancio es bastante teocéntrico, hay que decirlo, pero es que los griegos y los romanos eran antropocéntricos. Entonces se crea una dicotomía en la arquitectura islámica, es decir, dos cosas distintas. Por un lado, los arquitectos islámicos quieren hacer una arquitectura totalmente teocéntrica, que es donde solo Alá permanece, donde la obra del hombre no es nada, pero la arquitectura que ellos aprenden y la que se dan cuenta que es muy chula, es la de los romanos y los griegos, que era antropocéntrica, donde el arte servía para reafirmar al hombre como creador de belleza. Estas dos ideas son contrarias
Y esto es lo que crea una especie de doble personalidad en la arquitectura islámica, que es lo más chulo, en mi opinión, de la arquitectura islámica. Ya lo iremos viendo. Os digo que cuando empiezan en la época omeya, de la dinastía omeya de Damasco, el califato omeya de Damasco, ellos no tienen ni idea de arquitectura. Entonces el modelo que toman es el bizantino. Esto es todavía más antiguo que el califato, porque esta es la mezquita de Omar, que es uno de los califas ortodoxos, aún más antigua. Es la primera obra monumental del Islam, y yo la veo, está en Jerusalén, es uno de los edificios más famosos, es el segundo edificio más sagrado del Islam. Y mira, Pablo, esto es el mausoleo de Santa Constanza en Roma. Esto parece un martirium paleocristiano. Y de hecho, además, está hecho para girar en torno a él, porque en el centro se llama la Mezquita de la Roca, porque en el centro pues está la roca, un lugar sagrado para los musulmanes, porque fue el último sitio que pisó Mahoma antes de subir a los cielos al lomo de la buraka. Entonces es verdad que está hecho para hacer un deambulatorio, ¿no? Para dar vueltas, para deambulares, para dar vueltas como en un martirium. Si mira, Pablo, esto le quitas la roca, le pones una cruz en el centro y esto es un martirium paleocristiano. Oye, y es verdad, ¿eh? Y es verdad. Pero luego, al principio, es que es la primera obra que hacen, Angelito. De hecho, probablemente lo hicieran hasta arquitectos bizantinos. Dale tiempo y deja que los chavales aprendan, que van a hacer unas cosas muy chulas. Esta es la roca de la cúpula de la roca. Esta es la cúpula de la roca. Por ejemplo, otro edificio que hacen cuando ellos, los califas de la dinastía Omeya, se establecen en Damasco, en Siria, pues necesitan una gran mezquita, un gran edificio para demostrar su poder político. O sea, una mezquita que diga, no, no, este es el centro político de... Ellos tienen que competir con Bizancio, ellos tienen que competir con otros estados muy fuertes y entonces necesitan un edificio a su altura. Y construyen la gran mezquita de Damasco. Dice, mira Pablo, la gran mezquita de Damasco a mí me recuerda una basílica paleocristiana. Y es verdad que tiene esto de las tres naves, las columnas, los arcos. Pues sí, van aprendiendo. Aunque una cosa, cualquiera que vea esta foto sabe que esto nunca va a ser una iglesia. Esto no es una basílica cristiana. Siempre que veáis las alfombras, siempre que veáis las alfombras no puede ser musulmán. No puede ser cristiano, es musulmán. Y otra cosa muy musulmana son las lámparas. Además, la actitud de los personajes tan relajados, no hay bancos, la gente se sienta en el suelo, las mezquitas. Tú estás más como Pedro por tu casa en tu mezquita. Más como una casa, es un lugar de reunión, es un lugar de hablar. O sea, no es como una iglesia, que es un sitio donde nadie se pone a dormir una siesta en una iglesia. Una mezquita, si tú estás ahí entre horas, entre rezo y rezo, sí puedes. Este muro, además fijaros que miran todos para un lado, este es el muro de Qibla, ya lo veremos donde está la Meca, el que mira la Meca. Bien, esta es la mezquita de Damasco. Entonces os dije que habían fundado un califato. El califa es el sucesor de Mahoma, con poder político y religioso, y que la capital estaba en Damasco, y eran los omeyas. Pero da la casualidad que en el año 750, es el fin de la dinastía omeya, porque hay una rebelión contra los omeyas por los abasíes o abácidas, como quieran llamarlo, abasí o abácida. Esta es su bandera, la bandera negra. Acordaros que la bandera de los omeyas es verde, la bandera de los abasíes o abácidas es negra. Y entonces esta gente extermina literalmente, asesinan a toda la familia omeya y crean un nuevo califato en una ciudad nueva, construida desde cero, que se llama Bagdad, que va a ser la capital del califato abasí o abásida. Y dice Pablo, ¿y esto qué tiene que ver con España? Pues tiene que ver, porque da la casualidad que uno de los príncipes omeyas, mueren todos los omeyas en el 750, pero uno de los príncipes omeyas consigue salvarse. Y claro, huye lo más lejos que puede de los abácidas que quieren matarlo. Lo más lejos que puede, pues lo más lejos que puede, más lejos que llegó, es que vino al Andaluz. Y llegó al Andaluz. Y mira por dónde que los musulmanes del Andaluz, a este príncipe, que se llama Abd al-Rahman, nosotros le llamamos Abderramán, lo van a reconocer como su rey. Rey en árabe es emir. Entonces hay un califa en Bagdad, Damasco ya no es. En Bagdad hay un califa abasí, pero va a haber un emirato independiente
de la familia Omeya, el último Omeya que queda, en Córdoba. La capital Córdoba en Al-Ándalus. Los musulmanes llaman a España Al-Ándalus. Es algo bastante obvio, pero que ya lo supierais. Bien, entonces tenemos dos poderes distintos. Los abásidas o abasíes, que están en Bagdad, que está por aquí, y los omeyas, que se mantienen solamente, única y exclusivamente en Al-Ándalus. Con este señor, Abderramán I, Al-Rahman, que funda en el 756 el Emirato. Y luego uno de sus descendientes, en el 929, funda el Califato, o sea, se proclama califa, es decir, también líder religioso. Y va a durar esta etapa omeya. Yo prefiero hablar de la etapa omeya, ¿no? Sí, pero es verdad que hay un cambio, de verdad que se nota en el estilo artístico, ya os lo contaré. Pero yo prefiero hablar pues de la etapa omeya, ¿no? De la etapa omeya desde el 756 hasta el siglo XI, hasta el 1031. Entonces tenemos que, como os dije, que Al-Rahman primero se hace emir independiente de Al-Ándalus en la ciudad de Córdoba, en su capital es Córdoba. Y lo primero que tiene que hacer es construir una mezquita, una gran mezquita que demuestre que esto es un reino independiente y que tenemos un poder político. Dice Pablo, ¿eso no es un rollo que a mí me recuerda a la propaganda romana? Pues sí, pues bastante. Entonces decide construir la mezquita de Córdoba sobre la antigua catedral de Córdoba de San Vicente. San Vicente me parece que era. Cuidado, aquí había una iglesia cristiana. Aquí había una iglesia visigoda que fue demolida para construir la mezquita encima. Luego, cuando llegue la Reconquista y vuelvan los cristianos, ¿qué hicieron? Pues transformar la mezquita en catedral. Y hicieron esta parte para habilitarla como catedral. Entonces, por eso ahora mismo es la Catedral Mezquita de Córdoba. Cuidado, que esta es la Catedral de Córdoba desde el siglo XIII, ¿eh? Desde el siglo XIII. Vamos, que no es desde ayer, ¿eh? Bien, vamos a hablar de cómo es... ¿Ve? La Basílica era San Vicente. Sí, señor. Vamos a hablar de cómo es una mezquita. Mira, lo primero que tenéis que saber es que una mezquita tiene dos partes. El haram, que es la sala, que es básicamente un bosque de columnas. A mí me recuerda a las salas hipóstilas de los templos egipcios. Un enorme bosque de columnas que sostienen naves. ¿Veis las naves? Esto es una nave, esto es otra nave, esto es otra nave. Si vemos el techo, se ve perfectamente que este es el harán y veis las naves, las distintas naves que tiene. Y luego está el sam, que es el patio, que es esto. Este es el sam y este es el harán. Hay otro elemento muy importante que es el alminar, la torre, aunque esta torre está revestida en época barroca, por eso tiene o renacentista, creo que barroca, más bien barroca. Y por eso tiene una forma tampoco musulmana. Pero aquí debajo hay una torre musulmana, ¿eh? Entonces la torre se llama Alminar y está sacada de los faros romanos. Entonces tenemos la torre, el Sam, el Aram, y siempre en el patio hay una fuente de abluciones, porque los musulmanes antes de rezar se tienen que lavar las manos, las caras, las manos, los pies y la cara. Y entonces, pues, por eso hay una fuente de abluciones. Abluciones, lo que hacéis vosotros por la mañana cuando vas al cuarto de baño y te lavas la cara y esas cosas, pues eso son las abluciones. Entonces tenemos esta parte de las mezquitas. A ver, ¿qué vocabulario llevamos hasta ahora? Arán, la sala. San, el patio. Alminar, la torre. La fuente de las abluciones. Aquí es un aljibe porque aquí lo que hay es un depósito de agua grande debajo. Pero también había una fuente. Bien, este es el San, este es. Y luego hay otra cosa muy importante, el muro de Qibla. El muro de Qibla es el que señala a la Meca, o mejor dicho, al camino de la Meca. De hecho, este señala hacia el sur, porque es verdad que para ir a la Meca primero había que ir hacia el sur, cruzar el estrecho de Gibraltar y luego hacia el este. El camino de la Meca. Y hacia aquí rezan todos los musulmanes. Cuidado, todo el muro de Qibla es sagrado. Todo. Enterito, ¿eh? Da igual que reces aquí mirando aquí, o aquí mirando aquí, o aquí mirando aquí. No es como una iglesia que tiene un altar en concreto. Aquí no, aquí es una pared. Como si está en medio del campo, ¿eh? Si está en medio del campo, dice, oye, ¿para dónde está la Meca? ¿Para allá? Pues rezas y punto. Es cierto que en algún lugar de la mezquita hay un mirab. El mirab es un nicho, ¿ves qué chiquitito? Es un nicho vacío. Es como un ábside, pero en miniatura.
que no tiene nada, nunca se entra dentro, ¿eh? No tiene nada. Hay muchas interpretaciones de dónde viene el mihrab, del hueco, de que dejó Mahoma delante de los creyentes, muchas interpretaciones. Y también hay otro espacio que es el que está reservado para que rece un príncipe, en este caso el emir, Abderramán o el que sea, que es la Maksura. Y está separado, protegido de los demás por una reja. Entonces tenemos el patio San, la fuente de las abluciones, el alminar, el aram, el muro de Qibla, el mirab y la Maksura. Hombre, comparado con todas las palabritas que aprendisteis para los griegos, es nada, de nada, de nada. Por cierto, tiene montones de puertas las mezquitas. De hecho, la mezquita es un lugar de paso. O sea, tú vives aquí y quieres ir por perejía a casa de tu abuela que está aquí, y tú pasas por la mezquita, te quitas los zapatos, obviamente, y pasas por la mezquita. Es un lugar mucho más relajado que una iglesia cristiana. ¿Cómo se construyó la mezquita de Córdoba? Esta enorme mezquita monumental. Pues empieza Derramán primero, luego sigue Derramán segundo, luego Derramán tercero, luego Al-Hakam y luego Al-Manzur. Os lo voy a explicar, porque tiene que sabérselo, ¿eh? Empezamos por aquí. Esta era la mezquita de Abd al-Rahman I, el que fundó la dinastía en el 756. Y llegaba hasta aquí. Tenía el muro de Qibla aquí. Y tenía un patio más chiquitito. Un patio más chiquitito. Y era solo esto. Luego su hijo Abd al-Rahman II, como veis, demolió el muro de Qibla y hizo un muro de Qibla nuevo aquí. Abd al-Rahman III no se gastó prácticamente dinero en la mezquita porque estaba construyendo Medina Zahara, pero sí que amplió el patio, y construyó el alminar. Luego Al-Hakam II, volvió a demoler el muro de Qibla y construyó el actual muro de Qibla con el mirab y la maksura de Al-Hakam II, que son chulísimos. Y entonces quedó la mezquita con una forma muy rara, ¿no? Porque era así muy larga, ¿no? Y entonces luego llegó Ibn Ami al-Mansur, el victorioso, que era un general chulísimo, un tío muy importante, de los tiempos de Ixen II, y construyó toda la ampliación de Almanzor para que la mezquita volviera a tener una forma cuadrada y amplió el patio y así tiene la forma actual. Ahora actualmente aquí hay una iglesia cristiana construida, en todo es iglesia cristiana, pero aquí en medio se ampliaron los cristianos. Por cierto, Carlos V le echó una bronca porque había otros sitios donde hacerlo, que es un pegotazo, la verdad. Pero que le vamos a hacer, justamente yo creo que el hecho de que hubiera una iglesia cristiana aquí y que los cristianos transformaran esto en iglesia es lo que ha salvado la mezquita, ¿eh? Prácticamente intacta, está muy bien conservada, ¿eh? Bien, vamos a ello. Pero ahora mucho se discute si se tiene que permitirse rezar a los musulmanes en la mezquita. Mira, la historia es la historia y desde el siglo XIII es catedral. Vamos a dejarnos de tonterías. Es que antes fue mezquita y antes fue iglesia de San Vicente. Si nos ponemos así, ¿te quiere ir? Y antes templo romano, había un templo romano a Júpiter. Ahora que van a venir a rezar los tíos de Júpiter. ¿Te quiere ir? ¿Queréis? Bien, entonces aquí tenéis la fase. Primero empieza Abderramán con su patio pequeñito, luego Abderramán II lo amplía. Su hijo Abderramán III amplió el patio e hizo el alminar. Luego llega al Hakam II, y le da al muro de Qibla actual. Y luego llega al Manzor y hace la ampliación final de la mezquita. Y queda pues ya como tiene que ser. Y entonces aquí está la mezquita de Córdoba. A ver, repasamos. El San, el patio, la fuente de las abluciones, Alminar, el Arán, la sala, con todo esto lleno de columnas, el muro de Qibla, el Mirab, y este cachito de aquí es la Maksura. La Maksura es la reja que protege al califa o al emir. Os digo una cosa, los omeyas, os recordaros que esto lo hicieron los omeyas, de la familia Omeya, siempre se inspiraron en el mundo romano. Por ejemplo, el material que usan es piedra, sillares de piedra muy bien labrados, siguiendo el modelo romano. Y le gustan las columnas. Todo esto son columnas siguiendo el modelo romano. Luego veremos que cuando vaya avanzando el Islam se impondrá más a otro modelo oriental con ladrillos en vez de piedra y con pilares en vez de columnas. Eso es más de Persia, más del mundo persa. Pero aquí por ahora es el arte omeya. Bien, vamos a ir entrando en la mezquita. Este es el exterior, que está muy retocado. Lo primero que nos llama la atención de los exteriores de las mezquitas y de los edificios musulmanes es que son muy sencillos.
Básicamente parece un castillo, tiene hasta como almenas, ¿no? Se llama merlones sirios, pero bueno. Tiene almenas y todo esos rollos. ¿Por qué no, los edificios musulmanes no suelen estar decorados por fuera? Porque para ellos es muy importante la humildad. Nosotros tenemos que ser humildes ante Dios. Por eso la riqueza nunca se hace ostentación hacia afuera. La riqueza se muestra hacia adentro. ¡Cachur! Con permiso. Bien. ¿Qué tengo que deciros de las puertas? Tienen un montonazo de puertas, menos en el muro de Qibla, tiene puertas por todos lados. Y la puerta más antigua que se conserva es la puerta de San Esteban, que es de la época de Abderramán I. Y aquí ya aparece el elemento típico del arte musulmán en España, que es el arco de herradura. Los romanos usaban el arco de medio punto, es decir, el arco que era media circunferencia. Pero los musulmanes van a usar el arco de herradura, es decir, que es ultra semicircular, es más que media circunferencia. Media circunferencia sería hasta aquí, pero no, el arco se prolonga hasta aquí. Aunque la verdad no, pero bueno, es un arco escarzano, pero ahí tampoco vamos a meternos. El arco de herradura no lo inventaron los musulmanes, ya lo sé, había arcos de herradura en el mundo romano y era típico de los visigodos. O sea, del reino que había en España cuando llegaron los musulmanes y lo invadieron y lo destruyeron. Y de ellos lo tomaron los musulmanes, de los visigodos. Este es el arco de herradura visigodo, que es todavía más cerrado que el arco musulmán. Fijaros el material de la arquitectura omeya, ¿veis? Los sillares de piedra muy bien labrados. Esto lo han aprendido de los romanos. Hay dos tipos de arcos musulmanes, y ya que estamos aquí os lo explico. Este es el arco visigodo, el visigodo, que es este. Pero luego está el arco del emirato y el arco del califato. Los dos son de herradura, de hecho los tres son de herradura. Pero el arco de herradura del emirato típico del siglo IX, lo primero que nos llama la atención es que todo el arco es igual de ancho. O sea, es igual de ancho aquí, que aquí, que aquí, que aquí. El arco entero es igual de ancho. Y las dovelas, esto sabéis lo que son las dovelas. Las dovelas despiezan, es un término ya más técnico, apuntan exactamente al centro del arco. ¿Lo veis? Las dovelas vienen todas apuntando exactamente a la mitad del arco. Entonces, el arco del emirato es igual de ancho por todas partes y tiene las dovelas que apuntan al centro del arco. Se dice despiezan. Por cierto, este cuadrado que rodea a todo arco musulmán se llama alfiz. El alfiz. Aquí viene. Siempre todos los arcos musulmanes tienen un cuadrado alrededor. El alfiz. Este es el arco del emirato, es decir, el de Abderramán I y Abderramán II. Pero luego, como ya os conté, el Abderramán III se hizo califa en el año 929. Y entonces aparece el arco del califato, que aparece en los edificios de Abderramán III en adelante. ¿Qué se caracteriza? Pues para empezar, os dais cuenta que este círculo de fuera y este círculo de dentro no están centrados, como aquí. Esta parte de aquí es mucho más ancha que esta parte de aquí. De aquí a aquí es más estrecho y de aquí a aquí es más ancho. Mientras que por aquí este era igual de ancho por todas partes. Y segundo, que las dovelas no despiezan al centro del arco, sino más abajo. Eso le da la sensación, ¿veis? Como que las dovelas estuvieran levantadas. Esta parece más regular, más a la romana, este más a la romana, y estas las dovelas están como más levantadas. Es mucho más bonito, ¿eh? Es mucho más dinámico. Por cierto, los dos arcos son bicromos, esto lo entendéis, ¿no? Que tiene dos colores, dos cromos, color, el rojo y el blanco, ¿no? Este es el arco bicromo. Como veis, también tiene su alfiz. Este es del emirato y este es del califato, este es de Medina Zahara. Y este es visigodo, mucho más antiguo. Bien, ya tenéis los tres tipos de arcos. Según veáis el tipo de arco, pues ya podéis saber de qué época es un edificio musulmán. Bien, pues yo estoy viendo la puerta de San Esteban y digo, mira Pablo, pues la puerta de San Esteban con su alfiz, su arco de herradura, igual de ancho, las dovelas apuntan, empiezan al centro, bícromo, esto es del Emirato descarado. Claro, como es que es la puerta más antigua de la mezquita. Bien, entremos. Lo primero que me llama la atención, pues el patio. Este es el SAM,
El patio también es un lugar sagrado, tú puedes rezar si quieres de aquí, pero vamos, si te pones en el mes de agosto a rezar aquí, cuidadito que se te va a fundir el cerebro. Muévete por los pórticos. Dice Pablo, si esto parece, pues yo qué sé, el nártex de una iglesia paleocristiana, o parece el, el patio de una casa romana, o parece un foro, o parece la sala ípetra de un templo egipcio. Pues sí, parece todo ese tipo de cosas. Os digo que la torre, tú la ves ahora y parece renacentista, pero cuidado que tiene una torre de la época de Abderramán III dentro. Por cierto, los alminares o torres de mezquita sirven para llamar a la oración, para que la almohada nos llame a la oración, y sabéis cuál es su modelo. El modelo son los faros romanos, y de hecho tienen la misma estructura. ¿Os acordáis que aquí había una rampa que subía? Pues lo mismo, son exactamente, también suelen tener rampas y demás, las torres de las mezquitas. Esto es un alminar, son típicos de Occidente, del Islam occidental. En Oriente usan otro tipo de torres octogonales y redondas y esas cosas. A esas les solemos llamar minaretes. Pero para Al-Ándalus, decir alminar, aunque esto no está en Al-Ándalus, está en la torre de la mezquita de Kairuán, como os habréis dado cuenta, en Kairuán, en la Ifriquilla. Sí, Pablo, claro. Bien, pues este es el patio de la mezquita de Córdoba, ¿eh? Este es el san que se conserva bastante bien. Actualmente estos patios de mezquita se suelen llenar desde la época de la Mari Castaña, los cristianos los llenaban de naranjos, y por eso son los patios de los naranjos. Es que se llaman así, vamos. Y luego vamos a entrar dentro. Dice Pablo, esto ya me lo ha enseñado. Esta es la mezquita de Damasco, la primera mezquita que hicieron los omeyas. Porque lo importante en una mezquita, recordad jóvenes, es la altura del techo. Tú tienes que darle altura, una gran altura al techo, porque es una sala muy grande donde respira mucha gente. Si haces un techo bajo, da sensación de agobio, de ser una cucarachera. Entonces, ¿qué hicieron en Damasco? Cogieron columnas romanas, le pusieron un cimacio bizantino, un peralte, y hicieron arcos de medio punto, ¿vale? Y encima, para que fuera más alto, vieron esta segunda hilera de columnitas más chiquititas. ¿Queda bien? No hacen un buen equilibrio. Estas columnas chiquititas, que parecen muy chiquititas, no se parece que están como aplastadas, ¿no? Hombre, que no está mal, que está chulo, ¿no? Pero ¿se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer mejor. En Kairuán, la que os he enseñado, los fatimitas de la Ifriquilla hicieron otra mezquita chulísima. Esta ya con arcos de herradura. ¿Veis los arcos de herradura? Casi no se le nota, pero aquí se ve que es de herradura. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron también columnas, ves que son columnas de templos romanos, eso se llama materiales de acarreo, ¿no? Materiales de acarreo. Pues cogieron columnas de templos romanos, le pusieron un cimacio bizantino, otro peralte, para que fuera más alto, y un arco. Pero el peralte era más grande. Esto hace que la columna sea demasiado fina, y esto le daba un problema de estabilidad, parece que temblaban. Y entonces tuvieron que ponerle estas tirantas. ¿Veis las tirantas? Para soportar las presiones y que las columnas no les bailaran. Se ve claramente que es una mezquita por las alfombras, las lámparas y por lo relajado que está este hombre aquí tranquilamente leyendo entre rezo y rezo. Bien, oye, que está chulísimo, ¿eh? No os metáis con Kairuán. A mí la mezquita de Kairuán me encanta, más las lámparas son típicas de las mezquitas. Pero queda un poquito... ¿Qué solución tuvieron en Córdoba? Pues se inspiraron en esto. Sí, esto es el acueducto de los Milagros en Mérida. Y en este acueducto se inspiraron para hacer la mezquita. Y sobre todo con esto que está aquí, el arco de Entivo. El arco de Entivo. Y vamos a verlo. ¿Cómo está hecho? Esta es la estructura de la mezquita de Córdoba. ¿Veis las columnas también de acarreo? Es decir, columnas romanas y visigodas. Cuando echaron abajo la iglesia visigoda, aprovecharon las columnas. Ya los visigodos habían aprovechado las columnas romanas, pero bueno. Vamos a verlo. Vamos a verlo en un esquema. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace? Primero ponen columnas de acarreo, es decir, columnas sacadas de edificios visigodos y romanos. Y sobre esta columna un cimacio, ¿veis el cimacio? A la bizantina, que sirve como cada una de su padre y su madre. Unas son más bajitas, otras son más altas, para igualarlas. Y después un pilar, un pedazo de pilar cuadrado.
sobre la columna. Y sobre este pilar un arco de medio punto, exactamente de medio punto a la romana. ¿Lo veis? Una media circunferencia, con dovelas bicromas. Además, todas las dovelas despiezan en el centro, como tiene que ser en todo arco romano de medio punto. Ya, le pusieron una columna, el cimacio, es esto, y luego el pilar con el arco de medio punto. Y dieron una altura considerable al techo. Pero había un problema, el tenguerengue, ¿no? Esto se queda aquí disuelto. Y entonces hicieron lo que habían hecho los romanos en sus acueductos. No hay ningún problema. Le pongo un arco dentivo. ¿Veis el arco dentivo? Le pongo un arco dentivo en medio, que es de herradura. Este sí es de herradura. Ahora, si fuera de medio punto, nada más que llegaría hasta aquí. Llega hasta aquí. También bicromo, de dovelas bicromo. Y hace juego con este. Pero cuidado, este es de medio punto y este es de herradura. Este arco nada más que sirve para soportar las presiones laterales y que esto no tiemble. Entonces queda esto. Una especie de acueducto. O sea, estos tíos están construyendo un acueducto. Sí, pero no es un acueducto, porque esto no sirve para llevar agua. Oye, que cuando llueve los canalones de agua sí llevan agua por aquí. Pero básicamente esto es una estructura soporte para una mezquita. Y queda chulísima. Es decir, han hecho lo que tiene que hacer todo buen estudiante. Han aprendido de su maestro, para hacer algo que se nota que lo han aprendido de ellos, pero que no es lo mismo. Es otra cosa distinta. Y entonces fijaros cómo queda. Entonces yo estoy viendo las columnas de acarreo, el pilar cuadrado, el arco de medio punto, bicromo, y el arco dentivo, que es este, aquí. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, todo lo que es la mezquita, anda que Pablo también. Entonces, aquí hay una hilera de arcos y otra, 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 y otra. Una pila de columnas tremenda. Un bosque entero de columnas todas iguales. Y todas, las columnas no, las columnas cada uno son de su padre y su madre. Pero con todas el mismo ritmo. Y entonces os lo enseño. Entonces, de lo que había un acueducto, ellos han sacado otra cosa totalmente distinta. El material es de acarreo, por ejemplo, veis que esta columna es diferente que esta, que es diferente de aquella, porque son columnas de templos romanos y visigodos. Y entonces queda esto. Esta es la ampliación de Almanzor. Se sabe porque ya se habían acabado las columnas de acarreo y aquí sí son columnas nuevas. Y entonces queda así, queda chulísimo. El techo es muy alto, pero no queda hortera y sobre todo queda absolutamente original. Os lo enseño. Aquí, o aquí, 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 o aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que queda al final? Al final queda un bosque de columna, pero un bosque. Mira, cuando tú estás en un bosque, tú te pierdes. Y es verdad que la mezquita de Córdoba está hecha para eso, para que te pierdas. ¿Por qué? Porque los arcos, al ser bicromos, llaman mucho la atención. ¿Veis el Julai? El Julai está mirando los arcos, llaman mucho la atención las cosas bicromas. Entonces tú te pones a mirar arcos. No, pero llega un momento que cuando tú te lo enseñas a ver, cuando tú te fijas en un arco en concreto, en uno en concreto, por ejemplo, en este, yo veo las columnas, el pilar, el arco de medio punto y el arco de herradura. ¿Verdad? Vale, sí. El problema es que no hay uno. Hay montones. Entonces llega un momento que te lías. Tú ya no sabes si este va con este, o va con este, o va con este. ¿Este cuál es? Es como cuando ves las ramas de un montón de árboles una detrás de las otras. Entonces queda una sensación de infinito. Porque tú no puedes controlar el edificio. Tú miras para los lados. Oye, y el edificio es una tontería, es un cuadrado. O sea, simplemente estás en un edificio cuadrado. Y tú lo que tienes la sensación de que estás en un edificio infinito. ¿Por qué? Porque tu vista, si tú quieres, antes de ver a este tío que está aquí, tu vista se para aquí, 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 a este que asoma por aquí, 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 por aquí. Cuando llegas aquí ya estás totalmente liado. O sea, os digo que es una estructura relativamente simple, pero como la pones una al lado de otro, una al lado de otro, una al lado de otra, lo que queda es una confusión tan grande que te pierdes y tú, no, una cosa, tú te meten a jugar a la gallinita ciega. Entras, con los ojos vendados, te dan vueltas,
Dice, ¿para dónde está el muro de Qibla? ¿Dónde está la entrada y dónde? No tienes ni idea. A esto se le llama el espacio cuántico, porque tú solamente controlas el hueco que hay entre cuatro columnas, ya está. Y sabes que al otro lado hay otro, y 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 ya está. Pues este es el espacio cuántico musulmán. Y es típico del teocentrismo. Te está diciendo, estás ante el poder de Dios, estás ante el infinito. Tú aquí no eres nada. O sea, te está dando una lección de humildad. Y en esto quiero que lo comparéis con este. Esto es el Panteón de Agripa, el que hizo Adriano. A ver, los dos edificios son muy grandes. Probablemente la mezquita sea un poquito más grande, pero bueno, es que este es una bóveda, una cúpula, por Dios. Los dos edificios son muy grandes. Pero si cogiéramos al tío de la camisa blanca, a que mira para acá, mira para allá, le da una mirada al edificio y lo comprende, ¿verdad? Esto es el llamado espacio único antropocéntrico. En cambio, este hombre de la mochila, lo único que comprende de verdad es el hueco que hay entre cuatro columnas. Eso lo entiende. Y luego sabe que hay un montón más. ¿Cuántos? Ah, yo qué sé. Se pierde totalmente. Es una lección de humildad. Esto sirve, por muy grande que sea el edificio, aquí el que manda eres tú. Y aquí te dice, por muy simple que sea el edificio, tú no te vas a enterar cómo es, porque tú solamente eres una persona y solo Dios permanece. Y entonces tenéis que comparar el espacio único antropocéntrico con el espacio cuántico teocéntrico. Esto es de la antigüedad y esto es de la Edad Media, porque señores, ya estamos en la Edad Media. La Edad Media es teocéntrica. Bien, con esta idea llevamos 36 minutos, vamos a dejarlo aquí y luego seguimos con la mezquita.